Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora tenemos a Valeria Aramayo. Ella es gerente de riesgos humanos de la empresa Contacto y vamos a hablar con ella sobre la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. En el mes de abril del 2012 me mencionabas que salió el reglamento de la ley. Los parámetros que las empresas tendrían que cumplir para, asegurarse que la salud y la seguridad de los trabajadores dentro de las empresas sea la más eficiente, digamos, posible. ¿Qué es lo que el reglamento estableció y qué es lo que a partir del 1 de enero del próximo año se va a comenzar a auditar? Bueno, la ley, la 29783, nos habla de todo lo que es la parte de administrar el riesgo de la salud en el trabajo. La ley lo que hace es, verificar una serie de cumplimientos que están propuestos ya en la ley, y lo que nos indica un poco es comenzar por dar un diagnóstico base. ¿Cómo nos encontramos las empresas frente a los requisitos mínimos en el tema de seguridad y salud en el trabajo que nos exige la ley? Luego de esto nos dicen que debemos conformar un comité o un supervisor. Esto va a depender del número de trabajadores que tengan las empresas actualmente. Si tenemos menos de 20 trabajadores, los trabajadores son los que nombran a un supervisor, quien los va a representar ante el empresario para toda la implementación y control de lo que requiere las exigencias de la ley. Pero eso tiene que estar organizado por, la gerencia, ¿no? Es correcto, claro. Quien debe partir de esta implementación es obviamente las mismas empresas, los representantes legales, los que ellos hayan indicado para el control de esta ley. Y los trabajadores son los que eligen o al supervisor si son menos de 20 trabajadores o al comité que se va a encargar de representar a los trabajadores si fueran más de 20. De acuerdo. Una vez que se nombra este supervisor o este comité, ¿cuál es el siguiente paso? Luego hay una serie de exigencias que tienen que ver con el mapeo de riesgos en cada puesto de trabajos, para lo cual es necesario que aquellas empresas que no cuenten con el especialista que pueda hacerles la evaluación, contraten a algún especialista que puedan ayudarlos. ¿Esto qué significa? Que el especialista tiene que evaluar cada puesto de trabajo que tenga la empresa y dar un mapa de riesgos que lo exige la ley. También la empresa tiene que nombrar políticas referentes al tema de seguridad y salud en el trabajo. Y estas políticas deben ser también conocidas por el propio comité y por los trabajadores. Acordémonos que hablamos de que el comité es quien representa a los trabajadores. Por lo tanto, un trabajador como tú y como yo debemos reconocer a los representantes. Si hablamos de que, como te contaba, a partir del 1 de enero comienzan las inspecciones obligatorias por el Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo nos pregunta a nosotros como trabajadores quiénes forman parte del comité, nosotros debemos identificarlos porque ellos nos representan. Su función o el papel que ellos van a jugar en toda esta implementación es importante, porque ellos van a tener que sensibilizar y dar a conocer a los trabajadores todo lo que se refiere al tema de la seguridad y salud en el trabajo, y también poder trasladar las inquietudes que tienen los trabajadores hacia los representantes de la empresa. Que básicamente es explicar cuál ha sido el mapa de riesgos o cuál es el riesgo de cada uno de los puestos de trabajo y luego de eso decir cuáles son las políticas que se van a establecer para evitar o minimizar esos riesgos. Es correcto. Pero para eso se necesita, necesariamente contratar una empresa externa para que pueda hacer ese mapeo de riesgo. Yo me imagino, por ejemplo, una microempresa, de menos de 10 trabajadores, de repente el costo de contratación puede ser un poco alto, ¿no? El Ministerio para las micro y pequeñas empresas da ciertos apoyos que los ponen en su página web para toda la implementación de lo que es la norma o las normativas del tema de seguridad y salud en el trabajo. Para aquellas empresas que ya, la mayoría de empresas, hay empresas muy grandes que ya hoy en día tienen un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que ya está implementado. Y hay empresas que todo esto es nuevo, ¿correcto? Ambas empresas tienen que hacer un diagnóstico. Nosotros como Contacto somos administradores de riesgos y dentro de nuestra oferta de servicio ofrecemos el tema de lo que es el diagnóstico base para nuestros clientes. Pero como te comentaba, una pequeña empresa entonces o una microempresa... Puede recurrir al Ministerio de Trabajo. ¿Directamente? Sí, claro que sí. ¿El Ministerio de Trabajo tiene la obligación legal, de asistir a esta empresa para ayudarlos entonces en el mapeo de riesgos? Es correcto. Y en definir las políticas. Es correcto. ¿Hay algún requisito que se tenga que cumplir, para que el Ministerio de Trabajo pueda ir y ayudar a estas microempresas? Lo que menciona la ley es que deben ser micro y pequeñas empresas. Entonces, ellas van a recibir el apoyo en cuanto a la implementación
Y también la ley habla sobre capacitaciones que se deben dar a los trabajadores. Son 4 capacitaciones que se deben dar a todos los trabajadores en forma anual. Estas capacitaciones deben ser dadas dentro de la jornada laboral y las empresas deben asumir el gasto y lo que representa todo el traslado, el movimiento del personal del cumplimiento de esta exigencia. A las capacitaciones. En las micro y pequeñas empresas esto puede ser dado por un representante de la propia empresa, que puede ser el jefe de seguridad, que está, digamos, que tiene una capacitación previa, o puede también recurrir al Ministerio de Trabajo. En la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los principales riesgos en, digamos, las principales industrias, digamos, industrias en comercios o en servicios? ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes han mapeado, digamos, sistemáticamente? Digamos que en lo que es el tema ocupacional, los principales riesgos son los accidentes que tú puedas tener dentro de tu área de trabajo, o en la movilización o el cumplimiento de tu orden, y sobre las enfermedades profesionales que te puedan dar por el desarrollo de la actividad, de tu actividad, ¿no? Entonces, estos son los principales riesgos. Y cada una es diferente a la otra. Por eso es que cada empresa debe dar su propio reglamento y sus propias medidas de seguridad. De acuerdo. Digamos, nuevamente vuelvo al punto de los ejemplos para que la gente nos entienda y pueda aterrizar un poco lo que estamos diciendo en casos prácticos. Sí. Por ejemplo, en el caso de industrias, la industria de servicios, en general, digamos hoteles, restaurantes, ¿cuáles son los principales riesgos que suelen correr los trabajadores y por lo cual debería la empresa, digamos, tratar de generar algún tipo de sistema o de política para evitarlos? ¿Ustedes han detectado algunos que son repetitivos? Claro, eso va a depender un poco del sector a la empresa que se dirige. Un sector como el nuestro, yo voy a nombrar un poco a mi empresa, que es una empresa que presta servicios. Nosotros estamos expuestos al traslado, digamos, a visitar a nuestras propias empresas. Yo voy y visito a minas, visito energías, visito empresas hoteleras. Entonces, todo eso, lo que es el desarrollo de mi función, puede haber diferentes riesgos laborales que me pueden afectar. Dentro de mi oficina, obviamente que soy una persona administrativa, puedo tener simplemente riesgos de si una alfombra estuvo mal puesta, si no tengo una correcta posición, el tema de ergonomía, ¿no? Si mi empresa no me da las medidas adecuadas en las que yo deba desarrollar mi función, si estoy frente a una laptop que esté puesta en forma lineal, digamos, que me permite a mí una postura adecuada a mi trabajo, la iluminación, todos los riesgos que me puedan afectar a mí como trabajador. Si estoy, digamos, visitando una mina, yo debo respetar la política de seguridad de la empresa en la que yo visito. Y eso es algo muy importante, porque la ley dice de que si yo abro las puertas a un tercero, también soy responsable del cumplimiento de las exigencias de esta ley. Y soy solidariamente responsable en caso de suceder algo dentro de mi empresa. Por lo tanto, si yo ingreso a una empresa, si te visito y tú eres una empresa minera, debo cumplir con las recomendaciones del caso, ¿no? Ponerme tal vez mi casco y mi chaleco de seguridad, entre otras medidas más que se pueda tomar en la empresa, ¿no?